a propósito de la ley de seguridad, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. En el Solidario vive la noticia, el Solidario vive la noticia en el día de hoy con este tema, en qué consiste la ley de seguridad ciudadana, y donde tenemos una encuesta que ya seguramente muchos de ustedes están dirigiendo a través de las redes sociales. Vamos a mirar los cambios en la severidad de la ley, la normatividad para la reincidencia y la impunidad en Colombia y otros factores muy importantes y muy polémicos también en esta ley que fue sancionada el pasado 25 de enero por el presidente de la República, esta ley, la número 2197 del 2002, denominada Ley de Seguridad Ciudadana, y por la cual se dictan normas que tienden al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. La ley lo que hace es modificar las reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, y también incluye otras disposiciones con el fin de crear y fortalecer los instrumentos jurídicos y los recursos económicos de los cuales disponen las autoridades para promover la seguridad en la ciudadanía. Vamos a ver si esto es así o realmente trae otras cositas adicionales que seriamente vamos a discutir en el día de hoy. Y para eso pues tenemos un invitado muy especial. Paulita, ¿de quién se trata el invitado que tenemos en el día de hoy para abordar este tema tan importante? Bueno, antes de presentarles nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles que ya se encuentra en Facebook Cooperativa Cotraecún la pregunta para que ustedes participen junto con nosotros, y es la siguiente: ¿conoce usted los pro y los contra de la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Sí o no? Entonces, para este tema, para dar claridad sobre muchas cosas que nos trae esta Ley de Seguridad Ciudadana, tenemos un invitado y es el doctor Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, defensor de los derechos humanos, candidato a la Cámara de Bogotá por el Polo Democrático en el Pacto Histórico. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida al doctor Alirio Uribe Muñoz. Doctor Alirio, tenga usted muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio de Vive la Noticia. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial en este año también. Feliz año para la mesa, para todos ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Alirio Uribe, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación en el día de hoy, siempre atento, como en otras oportunidades, ahí a participar en estos espacios que tenemos alternativos, de la comunicación alternativa, y en esta oportunidad, pues el Solidario vive la noticia con esta información que muchos de nuestros seguidores seguramente hoy están al tanto, otros de pronto no tanto, para mirar qué es lo que está pasando en la actualidad con este tema de la aprobación, como ya lo decía, de esta ley de seguridad, justamente, ¿no? De seguridad ciudadana. Vamos a ver qué tanto de seguridad es la que trae y algunas preguntitas que tenemos para usted, doctora Alirio, en el día de hoy. Y de antemano, desearle los mejores éxitos este próximo 13 de marzo. Bueno, desde ya estamos aquí haciendo también referencia a eso, próximo 13 de marzo, elecciones del Congreso, y el doctor Alirio Uribe se encuentra ahí en esta lista de la Colombia, perdón, del Pacto Histórico, donde está la Colombia Humana, donde está también el partido al cual pertenece el doctor Alirio Uribe, que es el Polo Democrático Alternativo. Muchos éxitos ahí, entonces, este próximo 13 de marzo. Necesitamos gente como usted allí en el Congreso de la República de nuestro país. Doctor Alirio, ¿cómo surge y por qué estamos hablando hoy de la Ley de Seguridad Ciudadana? Bueno, sí, mira, muchas gracias por mis buenos deseos. Lo primero que habría que decir es que nosotros ya tenemos varias leyes de seguridad ciudadana. De hecho, el Código Penal ha sido modificado 70 veces desde que salió en 1980. Y tanto en el año 93 como en el año 2012 se aprobaron leyes de seguridad ciudadana. Nosotros tenemos una figura que la llamamos el populismo punitivo, y es el creer que los problemas de una sociedad se pueden solucionar a punta de código penal o a punta de incrementar las penas
o con la cadena perpetua o con otro tipo de figuras. Incluso algunos plantean la pena de muerte. Esta mañana escuchaba un programa sobre el tema de si es legítimo o no que la gente se haga justicia por su propia mano, y de 11 personas que llamaron, 10 dijeron que sí. Eso pues muestra también cómo el gobierno y el Congreso promovieron esta ley un poco no por una política criminal, sino como se mueve en las redes sociales, en los noticieros, en las calles, el tema de la seguridad. Yo debo reconocer que sí se necesitaba regular lo que llaman las armas y elementos y dispositivos menos letales, es decir, estamos hablando de las pistolas traumáticas, y bueno, creo que es lo único que realmente se necesita una regulación. Todo lo demás ya estaba en la ley, y lo que hacen con la ley de seguridad ciudadana es meterle unos componentes que son manifiestamente inconstitucionales y que pueden permitir generar graves violaciones de derechos humanos. Voy a dar unos ejemplos, porque yo insisto, no se puede atacar la pobreza de una sociedad, ni se puede contener la protesta o el descontento social a punta de código penal, que es lo que tratan de hacer con esta ley. Por un lado, hay una figura que es muy cuestionable en materia de derechos humanos, que lo llaman la legítima defensa privilegiada. Esa legítima defensa privilegiada que establecen en una ley que desde mi punto de vista se va a declarar inconstitucional por la Corte, es que cada ciudadano puede usar la fuerza letal, o sea, que le pueda quitar la vida a alguien cuando se atente contra la propiedad o la intimidad, es decir, cuando una persona irrumpa en la habitación, en un negocio, en su vehículo. Es como una especie de autodefensa, de venganza, y ese tipo de normas no son válidas en un régimen constitucional. Digamos que nadie puede estar autorizado para matar. Por supuesto que si alguien se mete a mi casa y va a atacar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, o incluso si alguien se mete a la casa de un vecino, yo podría ser legítima defensa, pero la legítima defensa siempre tiene una proporcionalidad, y jamás se le autoriza a nadie la pena de muerte. Si alguien se va a robar algo, mi vehículo, que pues obviamente a todos nos molestan que nos roben o lo que sea, eso no puede darme a mí la autorización legal usar la fuerza letal, es decir, que si estoy armado puedo matar al delincuente, o se me va a quitar el parabrisas, o cualquier tipo de estas situaciones. O si en un momento dado, en una protesta, la gente se mete a un negocio o a un local o lo que sea, porque hay un enfrentamiento con la policía, pues eso no le puede dar la facultad al dueño del negocio, pues si está armado para golpearlos o para herirlos o para matarlos, porque ahí expresamente habla de fuerza letal. Entonces, ese es un tema básico que es totalmente inconstitucional y que es muy grave. Por otro lado, la crítica fuerte es que hay muchas normas que lo que buscan es aumentar las penas y seguir atiborrando las cárceles. Por ejemplo, se crea el delito de porte de arma blanca o incluso la amenaza con arma blanca como delitos que darían detención. Y resulta que el año pasado solamente la policía puso 52,000 comparendos de personas que cargan una navaja o un destornillador cortopunzante, pues afilado o lo que sea. Pues eso es una contravención de policía. Entonces, que se pase eso a un código penal y que se diga que eso va a cárcel y que la persona puede ser detenida por eso, pues eso lo único que genera es un hacinamiento carcelario que el Estado no tiene cómo responder. Es decir, hoy tenemos las cárceles atiborradas y pues es excesivo, porque también se habla el solo portarlas, o el que amenace, o el que pues amenace con agredir, o sea, ni siquiera la use, solo que la porte. Pero ahí hay un problema también, porque eso desconoce como las políticas criminales
Y aquí tenemos un problema porque, por ejemplo, en los almacenes de cadena, por pequeños hurtos, cada mes pueden llegar fácilmente 3.000 personas a las cárceles. Incluso les ponen cuota a las compañías de seguridad de los almacenes de cadena para que entreguen, digamos, positivos. Y eso lo único que hace es asinar el sistema penitenciario. Entonces uno le pregunta a la ciudadanía qué sentido tiene agravar las causales de detención por hurtos en una sociedad donde hay desempleo, donde hay pobreza, donde la gente no tiene trabajo. Es decir, es cuando yo digo que la pobreza no se puede atacar con código penal. ¿Por qué? Porque una persona se roba un producto de un supermercado que yo no sé si valdrá 20.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, pero si esa persona la mete en a una cárcel al Estado en 6 meses, esa persona le puede costar 24 millones de pesos. Entonces es mejor tener una renta básica, es mejor tener una política social para generar empleo, es mejor estimular las familiempresas, la economía popular, etcétera, que pretender meter a la cárcel a todo el que esté con hambre y el que quiera entrar al supermercado a robarse algo. Desde mi punto de vista, eso no genera el crear esos nuevos delitos, el crear esas nuevas agravantes para los delitos, el querer meter a toda la gente por hurtos. Un poco lo que pasa con las cárceles de mujeres. Las cárceles de mujeres, el 50% o más de las detenidas están por temas de distribución de drogas, de microtráfico. Son mujeres cabezas de familia, en su mayoría solas, en un 80% tienen hijos. Y en vez de atacar los capos del narcotráfico, en vez de atacar la cadena de valor del narcotráfico, realmente los que distribuyen eso, que muchas veces pues, terminan es atacando a los más pobres. Eso no genera seguridad. Digamos, eso es una falsa imagen de que con la cárcel se puede contener el delito si no hay una política pública realmente. Y menos presionando a los jueces, porque casi que la ley lo que hace es imponerle a los jueces que detengan a la gente, con el cuento de que a la gente la capturan y que los jueces los dejan en libertad. Pues, obviamente hay causales de excarcelación, obviamente. Entonces yo pregunto cuántos corruptos entran en la cárcel al mes que roban realmente miles de millones de pesos en este país. 50 billones de pesos al año se roban de corrupción. La gente que cobra el IVA y no lo paga, bueno, la evasión fiscal. Por esos delitos, ¿cuántos entran a la cárcel? Y la gente le parece eso normal. En cambio, sí quiere que cualquier persona que se robe cualquier cosa pequeña, como el stock de un carro o lo que sea, lo metan preso. Entonces, ese tipo de normas no me parece. Hay otra cosa que es horrible, que es que si una mujer muere por un feminicidio o un niño lo matan, tiene cadena de pena de 40 años. Y si se mata a un policía, la pena puede ser hasta de 58 años. Uno se pregunta, ¿es que vale más la vida de una persona que la de otra? ¿En qué política criminal cabe que si se mata a una mujer en un feminicidio, se mata a un niño, se mata a cualquier persona, la pena sea de 40 años, y que si se mata a un policía, la pena sea de 58 años, si es el mismo bien tutelado que es la vida? Insisto, ahí hay unas normas que no tienen, digamos, ningún asidero constitucional a hacer esas distinciones. Por otro lado, hay unas normas que están dirigidas contra la protesta de manera muy fuerte. Por ejemplo, agravar la obstrucción de vías públicas. Ya existe la obstrucción de vías públicas, ya existen los delitos de daño en bien ajeno, ya existen, es decir, si alguien rompe una estación de Transmilenio, ya existe en el Código Penal, esos delitos ya están. Aquí lo que hacen es agravarlos y poner incluso agravantes si lo hace una persona encapuchada, con una máscara o con la cara tapada. Hoy andamos todos con la cara tapada, es decir, eso no puede ser un delito, o sea, no puede ser un delito que la persona salga con una máscara, con una bufanda o que se tape la cara. Eso no puede ser un delito y no puede ser un agravante de criminalidad. Es decir, porque se está atacando la protesta. Ahí se crean delitos también que tienen que ver con el avallazamiento de inmuebles. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando hay protestas
y la gente ocupa predios, sobre todo en los paros agrarios y demás, pues eso automáticamente daría cárcel. Y pues es exagerado cómo se maneja ese tema del avallazamiento de tierras, que es básicamente una norma para contener la protesta en las áreas rurales. Y bueno, hay otras normas que ya existen también, que es la obstrucción a la función pública, pero aquí lo hacen pues con unos agravantes para darle más facultades a la policía para detener personas. También hay temas que tienen que ver con las capturas. Nosotros en el paro del año pasado denunciamos más de 5.000 capturas arbitrarias, y lo que hace la ley es favorecer esas capturas arbitrarias que se traducen a veces en torturas o a veces en abusos sexuales. Claro que la ley tiene una cantidad de cosas que sin duda la Corte Constitucional las va a tumbar, y que, insisto, nosotros no estamos promoviendo la impunidad. Nosotros lo que decimos es, ya están los delitos. Si los jóvenes los capturan, pues dañar una estación de Transmilenio, no puede de garantía, los dejan en libertad, no es porque no haya norma penal, es porque la Fiscalía y la Policía Judicial y la Policía no aportan las pruebas que prueben que efectivamente esa persona lo hizo. Entonces, el problema no es aumentar penas, el problema no es criminalizar la protesta. Y ya en el fondo, pues lo que dice inicialmente, la pobreza en una ciudad como Bogotá, o Medellín, o Barranquilla, o Cali, no se ataca con el código penal. Bueno, doctora Lirio Uribe, bueno, nos ha hecho aquí un desglose de algunos de los apartes de esta ley que fue sancionada pasado 25 de enero y que, como usted bien lo ha dicho, la pobreza no se puede atacar o acabar más bien con códigos penales ni reprimiendo. Qué bueno que pensara el gobierno en una renta básica como lo ha solicitado el Comité Nacional del Paro, porque aquí, sin justificar ningún delito, por pequeño o grande que sea, pues si hay alguna persona hoy tiene en riesgo su vida por supervivencia, porque falta un alimento, pues recurre a esta situación ante la falta de oportunidades de trabajo, donde no hay esa posibilidad en nuestro país, es un problema social. Entonces uno no justifica eso, pero la pregunta es, ¿y qué más hace? En cambio, cuando suceden cosas tan graves como las que hoy se han venido, algunas denunciando, las pocas que han salido, como en las denuncias de la Justicia Especial para la Paz, donde han salido, por ejemplo, cómo les han robado las tierras, que ese sí es un delito más grave, pues no pasa absolutamente nada, porque son pues personas cercanas, familiares a funcionarios del gobierno nacional, desafortunadamente. Así como lo decía nuestro gerente en la editorial, la ley es para los de Robana. Creo que toma fuerza esta frase en el día de hoy. Doctor Alirio Uribe, retomando algunas de las cosas que usted de pronto nos ha manifestado en el día de hoy, esta legítima defensa sería un retroceso en la búsqueda de una sociedad justa y democrática. ¿Está de acuerdo usted con esta frase? Bueno, la legítima defensa existe, ha existido siempre y seguirá existiendo. O sea, siempre que una persona esté en una situación donde arriesgue su vida, la de su familia, la de un tercero, y la persona intervenga, y si hay una fuerza muy grande que se está ejerciendo y se reacciona con una fuerza proporcional, si le quitas hasta la vida a esa persona en ese marco, pues eso tiene una causal de justificación. Es decir, nosotros no estamos diciendo que se elimine la legítima defensa, sobre todo cuando es en el hogar, que es un sitio íntimo, sagrado y demás, pero tampoco podemos todos los ciudadanos, porque aquí la gente cree que los ciudadanos estamos legitimados para hacer linchamientos o para matar a los delincuentes, ¿no? Y los partidos de extrema derecha llaman a que la gente se arme y se defienda. O sea, prácticamente queremos que no haya ladrones, sino que lo que haya es una sociedad de asesinos, que todos para proteger nuestros bienes andemos armados matando al que creamos o al que veamos o al que nos quiera atacar.
porque aquí también en esa figura de la legítima defensa privilegiada le dicen al juez que en todo caso tenga en cuenta que él tenía derecho a hacerlo o algo así. Es decir, eso es totalmente inconstitucional y totalmente absurdo. Yo creo que necesitamos una sociedad pacífica, una sociedad en paz, y obviamente si a mí me van a robar cualquier cosa, yo no puedo quitarle la vida a nadie así entra, salvo que esa persona pues, me agreda y trate de quitarme la vida a mí también. Entonces, yo pienso que no estamos en contra de que la gente defienda sus derechos cuando esté en una agresión inminente, porque es un derecho natural. Pero lo que no puede el Estado es propiciar a que la gente se defienda de esa forma, y entonces en cada establecimiento comercial el dueño ande con una pistola o con un arma que se le meta sin su voluntad y o sienta que lo va a agredir, entonces de una vez lo vaya matando y que sea legítimo hacerlo. Es eso el mensaje que es negativo en ese marco. Bueno, en ese sentido, bueno, creo que usted ha dicho también aquí frases muy importantes y aquí para tener en cuenta, rescato también pues de toda esta información tan importante que nos ha dado en el día de hoy o que nos está dando, ese tema de este gobierno entonces lo que quiere es una sociedad de asesinos. Dejamos esa frasecita ahí destacada, ahí entre comillas, como decimos los maestros, una sociedad de asesinos. Este gobierno lo que quiere es, como lo ha venido demostrando, que no haya paz, que no haya convivencia, sino todo lo contrario, las condiciones las crea para que haya guerra. ¿Les trae esto algún beneficio? Aquí quedan reflexiones muy importantes, pero yo creo que el doctor Alirio Uribe nos ha dejado también una bien importante cuando hablaba de la encuesta. Hoy, en el imaginario, en la ciudadanía, pues ven como con buenos ojos esto, pero nunca se pronuncian o no dicen nada cuando hay grandes desfalcos que son los que originan toda esta desigualdad social que en últimas genera con toda esta situación en mucha gente afectada hoy por la situación económica que nos lleva a estas condiciones. Creo que quedan muchas reflexiones muy importantes, pero quiero hacer referencia antes de darle la palabra a Paulita, que también tiene algunas inquietudes, algo que es muy importante, sobre todo para el gremio del magisterio. Hoy FECODE, la CUD, y otras organizaciones sociales, estamos exigiéndole al gobierno que cumpla lo que se comprometió en los acuerdos del año pasado. Y el gobierno pues ha venido dilatando todas estas situaciones, no cumple, se hace el sordo, dilata, punta de mentiras, de falsas cifras, y no cumple lo que se comprometió. Ante esto, ¿qué hacemos las organizaciones sociales como FECODE y sus sindicatos filiales? Pues salir a la protesta, porque la protesta pues es la herramienta que nos han dejado. La pregunta es, ¿cómo incide esta ley de seguridad ciudadana en el tema de una próxima movilización? Por ejemplo, el próximo miércoles ya tenemos una movilización por el tema de la salud. Entonces, en ese sentido, nosotros salimos a las calles, protestamos pacíficamente, pero entonces ya estaríamos inmersos en alguna situación aquí de esta ley. ¿Cuál es su punto de vista, doctora Lidia Uribe? Bueno, mira, habrían varios temas que pueden afectar la protesta, ¿no? Desde una parte, el gobierno no ha querido cumplir el fallo de la Corte de septiembre del 2020 que ordenaba que el gobierno sacara un acto administrativo, un decreto en el cual ordene a funcionarios públicos que no estigmaticen la protesta. Uno ve, por ejemplo, que todos los miembros del Centro Democrático, la mayoría, hacen declaraciones públicas y afirmaciones de que es un sindicato terrorista o que también a los niños. Esta semana veía un video del alcalde de Bogotá, de Peñalosa, diciendo que había que eliminar a FECODE porque FECODE era un mal para los niños, para la educación. Bueno, un video largo, que FECODE debería demandarlo, ¿no? Porque realmente es muy grave. Entonces, se estigmatiza la protesta y esta ley crea delitos, como hay un delito que crea autónomo que se llama instigación a delinquir. Entonces, si aquí se cree que la protesta, que llamar a la protesta puede ser ilegal, pues imagínense ustedes un delito que llama instigar a delinquir.
Entonces, si yo en un tweet, por ejemplo, digo, o por redes sociales, o en una declaración pública que apoyo el paro de FECODE hace paro, en el paro se infiltran a personas que hacen daños a bienes o destruyen un Transmilenio, lo queman, o lo que suele pasar en algunos escenarios de protesta, que son excepción, porque el 95% de la protesta es pacífica y más si es del magisterio. Pero si eso llegara a pasar, entonces uno podría quedar hasta incluso en un delito porque llamó al paro y en el paro hubo daños, hubo ataques a bienes o golpearon un policía. Es decir, hay tipos penales que crean ahí que son perversos. Igual, si participan estudiantes o jóvenes y suman a apoyar a los maestros y de pronto van enmascarados, pareciera que eso le da la autoridad a la policía para que los capturen, para que se los lleven, bueno. Y por otro lado, pues facilitar lo que llaman traslados por protección, o sea, hacer más gravosa la situación de las personas, es decir, castigando a la gente, porque lo que dijo la Corte Suprema es que no se puede utilizar el traslado por protección de la policía para castigar al que sale a la calle a protestar, que es lo que hace. Y esta ley lo que hace es refrendar eso y agravarlo, ¿no? Incluso diciendo que nadie puede visitarlos en los centros de traslado por protección hasta que no vaya el padre o la madre. Hay jóvenes que viven solos, hay jóvenes que son de regiones y los papás están en regiones y viven acá. Antes, los defensores de derechos humanos, las organizaciones, podíamos ir allá y firmar el acta y sacar a un menor que estaba detenido. Entonces, lo que hacen es prácticamente crear más mecanismos para criminalizar la protesta. Insisto, el tema del abastecimiento de bienes, sobre todo no tanto para FECODE, pero para la familia indígena, para otros sectores, que es normal que ellos se tomen la vía panamericana y si a veces hay algún problema, pues ellos se pasan a los terrenos, a los predios, y entonces eso va a autorizar a que les metan este delito de abastecimiento de bien inmueble, o va a autorizar para que el dueño del predio los coja a tiros. Es decir, todo esto es escenarios de aceptación de protesta y de eventual generación de violencia. Y si tú le dices a la policía que puede capturar y le dan más facultades, a pesar de las cifras tan grandes de jóvenes mutilados, de jóvenes que fueron muertos en las protestas, pues le está mandando el mensaje a la policía de que pueden salir a la calle a violar derechos humanos. Todo esto sería, en mi entender, lo que podría derivarse de esta ley de seguridad ciudadana que, insisto, salvo en el tema de la regulación de armas no letales, como las pistolas traumáticas y otros, en todo lo demás no tiene ninguna razón de ser. Usted lo ha dicho, doctora Lirio Uribe, realmente es una situación bien complicada. Aquí caben varias reflexiones también. Esto, así ya desglosándolo con la información que hoy hemos obtenido de parte del doctor Lirio Uribe, lo que hemos leído, pues esto está peor que el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. La invitación para que lo lean y lo comparen, pero así mirando esta ley de seguridad, pues eso está así. Y también vemos otra situación, el Comité Nacional del Paro, dentro del pliego de peticiones que pasó. Una de las cosas que se pedía era reformar el tema de la policía, de acabar con el ESMAD y toda esta situación de atropellos que se ven en las movilizaciones, pero aquí, al parecer, por lo que está escrito, pues las cosas son al revés, es decir, van a intensificar lo que el gobierno cree que se hace en materia de protesta social, en vez de acatar pues lo que la sociedad y esta explosión social de tantos y tantos jóvenes y ciudadanía pues estaba pidiendo, ¿no? Hacen es todo lo contrario. Entonces, me permito leer algunos comentarios aquí en las redes, que es muy importante, antes de darle paso a Paulita. Mire, María Vidalia Bermúdez dice, estas leyes es un sometimiento más para el pueblo. Por eso es que los jóvenes no encuentran en nuestro país un buen futuro. Totalmente de acuerdo, compañera María Vidalia. También María Cris dice, el eje transversal de este gobierno está basado en la guerra, muerte, asesinatos, hambre, desplazamientos, miseria, triste realidad de nuestro país.
Totalmente de acuerdo con estos comentarios que ustedes hacen en las redes y aquí los queremos dar a conocer. Paulita, sé que tiene algunas inquietudes también para el doctor Alirio Uribe. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor Alirio Uribe, y hablando un poquito más de este tema de la reincidencia y la impunidad del delito en Colombia, podríamos decir, doctor, que son factores que dejan mucho que desear en un Estado social y de derecho. Bueno, mira, ¿cuál es el tema? Es importante porque no lo toqué, es el tema de la reincidencia, es decir, aquí lo que está haciendo la ley, o sea, hoy en día en la legislación antes de esta ley se entiende como antecedente penal las condenas y obviamente hay causales de agravación punitiva cuando yo ya había sido condenado por un delito, cometo otro. Es decir, hay una agravación por tener, digamos, volver a delinquir. Pero lo que está estableciendo la ley es que cuando uno es capturado, la captura se tenga como si fuera un antecedente penal. Y eso es muy grave, porque entre otras cosas, hablando otra vez de la protesta, la mayoría de los jóvenes detenidos en las protestas del año pasado que fueron judicializados, los jueces de garantías declararon ilegales las capturas y ordenaron las libertades. Pero obviamente en los archivos de inteligencia queda el antecedente de que fue capturado. O incluso en los traslados por protección también se establece, pues, hay unos formatos donde se toman todos los datos de la persona que cogieron y si le pusieron la multa, todo eso. Pues ese tipo de hechos jamás han sido un antecedente penal, entre otras cosas porque a veces son arbitrarios. Entonces aquí lo que se quiere es que cuando la persona reincide, pero teniendo en cuenta estas variables que no son delitos, puedan perder derechos, por ejemplo, para obtener libertades. Y todo esto se traduce en ese hacinamiento carcelario, que vuelve, insisto, hubieron 52.000 personas que el año pasado le colocaron comparendos por tener un arma blanca. Ahora los tienen que capturar. La fiscalía tiene que imputarles el delito de porte de arma blanca. Lo tienen que llevar a un juez de control de garantías, etcétera, etcétera. Pues eso lo único que va a hacer es congestionar la justicia y lograr un hacinamiento carcelario. Y eso realmente no es, pues una cosa es que a uno o a alguien le lesione o le quite la vida, le cause lesiones personales y demás. Hay mucha gente que le gusta cargar una navaja, que le gusta cargar algo, aunque por su trabajo lo carga. Entonces, yo insisto, esto es populismo cognitivo que solo lleva a los hacinamientos de las cárceles. Entonces, esos antecedentes, como lo está manejando esta ley, pues lo único que va a generar es que puedan haber cada vez más personas en las cárceles y las cárceles que sigan atiborrando. Ustedes han visto que en Bogotá tenemos hasta 30.000 personas detenidas en esta zona. Doctor Alirio, desde esa crítica de la inconstitucionalidad de la ley de seguridad. Este tipo de normatividades son las que agravan ese drama social que se está viviendo con el tema de los detenidos. ¿Vale? Bueno, sí, son las 10 de la mañana, 50 minutos. Sí, doctor Alirio Uribe, sí, de pronto por aquí hay alguna pequeña falla con el internet. Mire, Paulita, le hacía la siguiente pregunta frente a esta situación que hoy vivimos con este tema del día de hoy, es frente a la inconstitucionalidad de la ley de seguridad ciudadana, pues hay ya opositores a esta ley, ¿qué podemos, digamos, complementar? Bueno, se están alistando varias demandas, ¿no? Por parte de congresistas, también por parte de sectores sociales, ONG, y próximamente, yo creo que en un par de semanas, ya están ingresando varias demandas a la Corte Constitucional, precisamente para que sea la Corte la que defina de esto que queda.
Recuerden que la vez pasada, cuando el Código de Policía hizo una cantidad de normas para regular la protesta, todo el capítulo de protesta y de reunión y de asociación, que eran 34 artículos, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales. Con esta ley va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que a la vuelta de unos meses, un año, ya podemos saber de esta ley que va a quedar. El tema es que está vigente, ¿no? Hoy está vigente, y así se demande va a seguir vigente, hasta tanto la Corte no se pronuncie. Bueno, entonces ahí estamos viendo las apreciaciones que nos está dando el doctor Alirio Uribe frente a este tema que hemos traído para ustedes, tema de interés, tema de actualidad, frente a la ley de seguridad ciudadana que fue aprobado. Paulita, sí que tiene más inquietudes también para el doctor Alirio ya en la parte final de nuestro programa. Así es, Miguelito. Bueno, doctor Alirio, definamos desde sus apreciaciones qué es lo bueno, lo malo, lo feo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, más que lo bueno y lo malo, yo diría como qué es lo positivo y lo negativo que nos trae esta Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, digamos que lo único positivo de alguna manera, aunque hay algunos malos enfoques, es lo de regular las armas y elementos y dispositivos menos letales, que eso no tenía una regulación ni un control. Lo de las armas traumáticas, o sea, las armas que son como deportivas pero que las usan para asaltar o para usarlas para la delincuencia, y que tienen, incluso suenan como si fuera un arma letal, pero que realmente no disparan nada, o son de balines. Bueno, creo que eso es lo único positivo. Todo lo demás ya está en el Código Penal, y lo que se hace es generar un peligrosismo, generar, digamos, un populismo punitivo para mandarle a la sociedad la sensación de que con esta ley se va a acabar la delincuencia. Y el otro mensaje grueso es el que ya dije al comienzo, es decir, la protesta y la inconformidad social se soluciona con el diálogo, la concertación, el cumplimiento de los acuerdos que se han firmado, sea con SECODE, o sea con los camioneros, o sea con los jueces, o sea con la minga indígena. Es decir, el 85% de las protestas en Colombia son por incumplimiento de acuerdos. Entonces, ese es el canal real de contener la protesta. Para contener la protesta, el Estado tiene que escuchar, tiene que concertar, tiene que dialogar. Y no con el Código Penal tratar de contener la protesta encarcelando a los que salen a manifestarse, por una parte. Y por otra parte, en los temas de los delitos de hurtos, de porte de armas blancas, de todos estos temas, entender que la delincuencia hay que acabarla y que hay que generar seguridad, pero la forma de generar seguridad en una sociedad general de seguridad social. Generar seguridad social es que los adultos mayores tengan pensión, generar seguridad social es que los desempleados tengan un auxilio de desempleo, generar seguridad social es que los que no tengan ingreso puedan tener una renta básica. Y creo que eso realmente es lo que proviene el crimen, no el Código Penal. Doctor Alirio, rápidamente acá, en relación al manejo de estos delitos que cometen extranjeros, ¿cree usted que se hace necesaria la adaptación de una ley de seguridad ciudadana? Bueno, mira, ahí lo que el extranjero que cometa un delito en Colombia pues responde de acuerdo al Código Penal. Eso no necesita ninguna legislación adicional. Ahí lo que dice algo que es que si uno no sabe si es para nacionales o extranjeros porque no lo dice, establece que cuando la gente no paga las multas que se establecen allí no puede ingresar al país. Pareciera que está hecho como con el enfoque de los venezolanos, pero no lo pusieron con nombre propio. Es como que si un venezolano cometió una infracción acá y se le puso una multa y no la pagó y luego se va al país y luego trata de ingresar, no puede ingresar al país. Es un poco xenófoba, aunque debo reconocer que en muchos países existe. Es decir, si yo estoy en Alemania y me voy al metro y no pago el tiquete y me ponen una multa
seguramente que si me voy con esa deuda y luego pido otra visa para volver, me van a decir que no me dejan entrar. Pero acá, como está hecho en una ley de seguridad ciudadana y en un contexto donde desde la alcaldesa de Bogotá y mucha otra gente, la ciudadanía también está, digamos que estigmatizando a los venezolanos. Si bien es cierto, efectivamente hay algunos que delinquen y si delinquen pues hay que capturarlos, meterlos presos y habrá otros que se pueden expulsar del país. Pero lo cierto y claro, pues es que así como nosotros nos fuimos 3,5 millones a Venezuela, no nos fuimos a delinquir. Aquí hay muchos venezolanos que están trabajando y la migración no debe ser leída como un problema de delincuencia, sino como un drama humanitario por la crisis de un país, en este caso Venezuela. Doctor Alirio Uribe, bueno, usted como abogado, frente a este tema, digamos, y la inconstitucionalidad de esta misma ley, ¿qué podemos decir frente a los tiempos? Es decir, pueden darse unas demandas de inconstitucionalidad, pero la pregunta es, ¿esto procederá en qué tiempos? ¿Hay algunos términos o pasa como la ley de garantías, que a pesar de que está contra la norma, contra la ley, pues la aplican y saben que como se demoran mucho tiempo, pues ya después de que haya pasado y hayan hecho lo que pretenden hacer en esta campaña electoral los partidos de gobierno, entonces pues no pasará ya. Bueno, ¿qué importa que en 2, 3 años salga ya cuando han hecho las cosas? Bueno, sí, lamentablemente pues la Corte Constitucional se toma los tiempos que quiera. Yo calculo que puede ser hacia el final de año, que puede haber una sentencia o el año próximo, dependiendo de las demandas que se presenten. Pero también pienso que aquí tenemos un poder judicial que es serio, es decir, yo no creo que los jueces vayan a aplicar pues en el sentido lato de estas normas, porque insisto, hay otras normas y otros principios constitucionales que hacen que algunas normas de estas sean en el mundo real inaplicables. Los jueces suelen resolver caso a caso y de acuerdo a eso ir mirando los procedimientos y demás. Y lo digo por lo que pasó con las judicializaciones de la protesta el año pasado. O sea, la mayoría de los jueces y de los fiscales, incluso la policía detenía cantidades de pelados y le pasaba informes a la fiscalía, y la fiscalía muchas veces decía, no, esto no tiene pies ni cabeza, nosotros no vamos a ir a hacer imputaciones, los dejaban en libertad y ya las detenciones se volvían arbitrarias. Pero también los jueces de control de garantías controlan ese tipo de cosas. Pero no tenemos un mecanismo para que haya un cese inmediato de los efectos de la ley. Doctor Alirio, ha sido usted muy amable por toda esta información que nos ha traído en el día de hoy, pero no puedo dejarte que se termine este programa sin hacerle también una pregunta muy importante. Nosotros con este programa, El Solidario, creemos que hoy es fundamental, de vital importancia, hacer conciencia y dar toda la información referente al proceso electoral, a los candidatos y a sus propuestas. Por eso desde ya, doctor Alirio Uribe, pues aquí lo tenemos en una listica para que en un próximo programa, tal vez de los 5 o 6 sábados que restan antes de las elecciones, nos pueda acompañar para también conocer las propuestas que como candidato a la Cámara, que va a estar el doctor Alirio, pues nos dé esa información. Pero aquí rápidamente, en 2 minuticos, ¿cómo se hace para apoyar al doctor Alirio Uribe? ¿Cómo está ese tema de las elecciones, lo del 13 de marzo? Una información muy rápida y sobre cómo deben marcar los ciudadanos que quieran hoy apoyar al doctor Alirio Uribe. Bueno, sí, mira, muchas gracias. Efectivamente, como el país lo sabe, nosotros yo sigo en fórmula con el senador Iván Cepeda, él al Senado, yo a la Cámara por Bogotá, y estamos esta vez en el pacto histórico, porque nuestro partido, el Polo Democrático, hace parte del pacto histórico con Colombia Humana, con Maíz, con ADA, con la Unión Patriótica, bueno, con 22 agrupaciones políticas y muchísimos sectores sociales y populares. ¿Cuál es la diferencia este año? La diferencia este año es que las listas son cerradas y son cremalleras. Entonces, ya no hay que buscar la cara de Alirio Uribe, ni el número de Alirio Uribe, ni de Iván Cepeda, sino que simplemente hay que ir al tarjetón de Cámara y marcar pacto histórico, el logo del pacto.
y lo propio en Senado. Y pedir la consulta presidencial, que es el tarjetón de la consulta, donde está Francia Márquez, donde está Gustavo Petro, donde está Camilo Romero, donde está Arelis Uriana. Es decir, este año las listas son programáticas en todas las redes sociales, lo podemos hacer en otra reunión, hablar del programa del pacto, cuáles son los pactos por la paz, por la vida digna, por la salud, por la educación, bueno, por todos los diferentes temas, por la naturaleza. Y entonces las listas son cerradas. Yo estoy en el 5º lugar de Bogotá, Iván está en el 7º lugar de Senado, y estamos aspirando pues obviamente a sacar mucho más curules de ese número, tanto en Bogotá como en el Senado. Lo interesante es que si se eligen 30 senadores, 40 senadores, pues la mitad van a ser mujeres, y que esa lista fue ordenada con unos acuerdos que no fueron fáciles, pero que por primera vez permitieron que todos los sectores de izquierda y alternativos, incluso sectores del Verde, incluso sectores del Partido Liberal, incluso algunas iglesias, estén ahí en el pacto, y que esas listas tienen allí pues muchísimos liderazgos sociales, liderazgos ambientales, liderazgos campesinos, liderazgos indígenas, liderazgos afros. Entonces, pues también hay defensores de derechos humanos, también hay artistas. Es una lista muy plural, muy diversa, y estamos invitándoles a que pues ya superemos los debates de cómo se armaron las listas, las peleas que hubo allí, pero el pacto histórico no es un pacto meramente electoral. El pacto histórico es una propuesta a 20 a 30 años para transformar a Colombia. Con un solo gobierno nosotros no podemos enderezar 200 años de malos gobiernos, y obviamente no estamos hablando de una misma persona, estamos hablando de diferentes gobiernos del pacto histórico a la manera de un Frente Amplio. Y bueno, con mucho gusto en el espacio que ustedes habiliten podemos hablar más a fondo sobre qué es el pacto histórico y el tema de las listas, y sobre todo lo más importante, a qué nos comprometemos con el país. Efectivamente, doctor Alirio Uribe, usted pues nos ha dado esta información muy importante, y creo que es una pedagogía que todos los seguidores, los maestros que estamos aquí también pendientes de este programa debemos tener en cuenta. En resumen, el próximo 13 de marzo se va pues lógicamente a elegir Senado y Cámara. El doctor Alirio Uribe nos ha dicho que él está en la lista por el pacto histórico, entonces hay que marcar allí en la lista para la Cámara solamente el logo del pacto histórico. Y si se quiere apoyar al senador Iván Cepeda, lo mismo, se pide el tarjetón para el Senado y se marca pacto histórico, y dentro de esa lista está el senador Iván Cepeda, y bueno, otros nombres como los ha dicho a él muy importantes. Y también es importante recordar que ese mismo día se pide un tercer tarjetón para la consulta de los partidos, y entonces dentro de esos uno está el del pacto histórico, y pues también ahí están de otros sectores. La invitación para todos nuestros seguidores en redes es que vamos a sacar un espacio, un tiempito muy importante para esta parte fundamental que es la política en los próximos programas, donde estarán todos aquellos candidatos con un solo requisito, que sean de sectores alternativos. Para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Doctor Alirio Uribe, muchas gracias por su intervención en el día de hoy, y nos encontramos nuevamente el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en El Solidario. Feliz fin de semana.